Y en esto, Alfredo Molano es un ejemplo fundamental y de muchas décadas sobre el ejercicio de la opinión desde el sentido del contrapoder. Y además con una particularidad, los que somos reporteros valoramos mucho el trabajo de campo, de ir a investigar, de mostrar las cosas desde el sitio donde está sucediendo todo. La disciplina de Alfredo no es la de un reportero, inicialmente. Alfredo es un académico, es un sociólogo, es un intelectual, pero volvió al origen de la reportería desde su propia perspectiva. Ha recorrido el país. De pronto algunos de ustedes recuerdan el programa Travesías, que fue un gran ejemplo de la recuperación del país desde otra mirada, desde una mirada exactamente de contrapoder. Y donde a Alfredo lo hubieran condenado, eso hubiera sido fatal para lo poco que hay de democracia en Colombia. Cuando Alfredo decía aquí que desde el comienzo yo le dije, Alfredo, no pasa nada. Y no pasa nada, yo lo decía sobre esto. Yo todavía tengo un poco de fe en la justicia que en Colombia se ejerce. ¿Qué más podía imaginarme cuando me encontré con la historia de un periodista en líos dentro de un juzgado en Palo Quemado, acompañado de un poeta, de un ex magistrado, un cronista, una editora, un semiólogo, un fiscal, 4 araujos y un juez? Por eso la situación, más que recordarme la solemne pesadilla del señor K, me evocó un sainete, uno de esos entremeses cómicos del siglo XVII en los que aparecen personajes como los alguaciles, los escribanos, los letrados, los boticarios, los jueces y hasta los bobos. Para María Teresa Herrán, lo interesante del caso planteado por la querella penal contra Alfredo Molano es que la posibilidad de controvertir una interpretación de la realidad social se habría visto en peligro si la nueva generación de araujos hubiese ganado el pleito. La parte acusatoria carecía de los mejores argumentos para condenar al acusado. La crítica y la opinión solo pueden ejercerse en una democracia pluralista. Opinar, como aquella capacidad que los ciudadanos tenemos para generar argumentos sobre lo público, está del lado del interés general. Una sociedad en donde se acepta la crítica y la opinión es una sociedad políticamente saludable. Podrá padecer otras enfermedades, pero cuando se acepta el diálogo, evita las balas. Tengo entendido que hubo 2 Santos Medeiros Araújo, no sé a cuál de los 2 se refiere, pero dejemos a los muertos descansar en paz. Una de las razones por las que, sin querer decir que como dice el dicho, siguiendo la copla del doctor Gaviria, que no hay muerto mal, como dice el argot popular, esa era mi opinión frente a este diálogo. Muchas gracias. Es la libertad de opinión y creo que tú tienes tu vida por delante y tú la vas a manejar como tú quieras, sin necesidad de tener que, de los muertos que digan lo que se digan. Realmente eso es parte de la cultura también y eso es lo que se narra de la historia. Pero realmente, pues yo comparto todo lo que te acaba de decir Ramiro. Yo creo que Alfredo hubiera estado muy contento de poder hablar contigo si hubiera estado acá, porque creo que es importante hablarse y decirse las cosas. Y pues sí, yo creo que el tema del clan no hay que tomarlo como algo despectivo. El tema del clan, nosotros todos en Colombia somos realmente claniles, digamos, en distintas medidas, de distintas maneras. Eso se está refiriendo expresamente a cómo es de importante las relaciones de familia extensa que aquí todos tenemos, ¿sí? Nosotros la familia no la compone como en la familia inglesa o europea, el padre, la madre y sus hijos que a los 19 años los sacan y hagan la universidad además por su cuenta y váyanse
porque se necesita nuevamente, no, aquí nosotros vivimos las familias extensas, los lazos de solidaridad, el acompañamiento, el ser amigos, las peleas también, y pues ahí hay de todo, ¿no? Yo sé que no todo el mundo en una familia es igual al otro, pero también creo que no hay que tomarse tan personalmente. Es decir, tú dices y reconoces algo que es muy lindo, había otros caminos. Creo que había otros caminos, no solamente como una manera de diálogo, de que tenemos que crear en Colombia para aprender a hablar y no a judicializarnos o a matarnos, pero por otra parte también porque es una manera de establecer las relaciones y de llegar a conocer que las diferencias, un poco lo que antes decía María Teresa, las verdades no está hecha de una sola verdad, ¿sí? La verdad tuya que hoy nos cuentas nos completa un cuadro de esta verdad que aquí estábamos hablando. Entonces la verdad tiene muchas caras y quizás siempre además habrá caras que no conozcamos. Entonces la familia todos tenemos que cargarla y de cierta manera sí tenemos que sufrirla y hacernos responsables de lo que ha sido una historia familiar, porque no solamente heredamos lo negativo, también lo positivo, los dones. Entonces, bueno, a veces cuando suceden cosas como lo que estabas con mucha valentía y mucha honestidad aquí hablando, de personas que han sido judicializadas en tu familia, pues es innegable que eso te va a tocar enfrentarlo en tu vida también, ¿sí? Y asesinadas. Pero enfrentarlo así como lo estás haciendo es muy distinto a enfrentarlo tomándolo personalmente, ¿no? Tú eres distinto y puedes asumir un camino y mostrar una cara de la familia también absolutamente distinta, ¿no? Entonces creo que bueno, hay enseñanzas. Este juicio es una enseñanza para todos nosotros, para la libertad de opinión y de expresión y de prensa, y también creo que para la familia Araujo y para ti, como lo has mostrado hoy, ¿no? Ahora, el periodismo en este tema sí que es sensible, porque la frontera entre el periodismo y la propaganda es en algunas épocas de la historia muy difusa. Los periodistas en algunos momentos, y con buenos alegatos, o sea, casi siempre se encuentran buenos argumentos para hacerlo. Hombre, este país tan acosado por la violencia, que ha sufrido tanto, que necesita tanto salir adelante, ¿por qué tenemos que decir estas verdades que resultan incómodas en el propósito de lograr la paz, de derrotar al enemigo? En este propósito, por ejemplo, de afirmar nuestra nacionalidad frente a una amenaza exterior. ¿Para qué necesitamos esas verdades? Y ahí viene, digamos, el dilema vital del periodismo, que es casi tener siempre una balanza entre escoger la verdad y escoger la justicia, lo conveniente y todo. Y siempre el periodista debe escoger, a mi manera de ver, y me da pena decirlo delante de un gran maestro como Javier Darío, porque sé que él tendrá opiniones y muchos aportes sobre este tema, pero me atrevo a decirlo incluso delante de él, el periodista debe escoger la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad, incluso de la verdad que es impopular, incluso de la verdad que es inconveniente. Yo tuve un viejo profesor de redacción 1 que se llamaba el doctor Manuel Cabrera. Y él, sí, lo finge, el profesor de usted. y el doctor Manuel Cabrera me hizo un daño grandísimo. Dios lo tenga en su seno. Pero me enseñó un error básico. Me dijo, mire, uno de las categorías iniciales para determinar qué es noticia. Noticia es lo que la gente quiere saber. Y recientemente, a raíz de muchas cosas que han pasado en este país, me di cuenta que no,
que el doctor Cabrera me ha dicho una mentira, porque frecuentemente en noticias era lo que la gente no quería saber. Pero lo que quiero decir es que en cualquier trance, el periodismo, cuando se hace genuinamente, no está hecho para ser una herramienta del gobernante frente a los gobernados. Debe ser más bien una expresión del gobernado frente al gobernante, del consumidor frente al productor, del trabajador frente al patrón. Es decir, el periodismo debe buscar la opinión de los más débiles y debe representarla, y debe buscar la verdad que le sirva a las mayorías que no tienen otro tipo de expresión. En últimas, el periodismo está hecho para controlar los abusos del poder. Esa es buena parte de su misión. Y para controlar a dónde va la plata pública, a dónde va la plata de la gente. Esa es otra parte importante de su misión. Y para hacerlo, tiene que constituirse el contrapoder. Tiene que mirar críticamente el poder. Y sucede lo contrario en la práctica, porque, digamos, los periodistas, muchos periodistas, se han acostumbrado a hacer correas de transmisión de los centros de poder. Cuando pasan tantos años y uno está cubriendo, por decir algo, la sede presidencial, y pasan años y uno se acostumbra a que el boletín se lo entregan faltando 10 para las 4, que viene en 4 párrafos, que cada uno viene en 6 líneas, ya uno escribe igualito al secretario de prensa de la presidencia y piensa parecido, y su labor del día se reduce a transmitir mecánicamente eso, pues termina sirviéndole a una propaganda del poder, pero no a la gente que lo está viendo, que lo está leyendo, que lo está oyendo. Ese es el reto máximo, y me parece que es un reto que cumple con lujo de detalles Alfredo en sus columnas de opinión, en las series de televisión que hizo, que siempre fueron muy interesantes, mostrando otra Colombia desde una perspectiva totalmente diferente a la del poder.